Abran su Biblia, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23. Y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, gracias ahora al poder abrir tu Biblia, tu palabra, Señor. Enséñanos a través de ella lo que tienes para nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos en Primera de Samuel, capítulo 23, y una de las cosas que estamos estudiando a través del libro de Primera de Samuel y que vamos a estudiar también en el libro de el segundo libro de Samuel, es acerca de el mejor o mayor rey que jamás haya tenido Israel, que es el rey David. Sí, aunque Salomón es muy famoso también, pero el rey David fue el más exitoso de los reyes, porque Salomón viene y se encarga del reino una vez que David deja el trono y recibe básicamente todo en charola de plata, como quien dice. Entonces estamos viendo la historia del rey David, pero también estamos viendo la historia del rey Saúl, el primer rey de Israel. Y estamos viendo, conforme vamos estudiando este libro, estamos viendo un gran contraste entre el tipo de rey que fue Saúl y el tipo de rey que hasta ahorita todavía no es, pero va a ser David. Y vemos también un gran contraste entre dos tipos de hombres. Un hombre que es impulsivo, un hombre que se deja llevar por sus sentimientos, un hombre que se deja llevar por su coraje, un hombre que se deja llevar por sus deseos terrenales y por su orgullo, y un hombre que nos muestra muchísima humildad en la forma en la que él lidia con los problemas que Saúl está presentando. Y creo yo que a través de estas historias que tenemos en la Biblia podemos ver nosotros como hombres y mujeres cristianos ejemplos que debemos seguir, prácticas que debemos de adoptar para nuestras vidas, pero ejemplos también que no debemos seguir y prácticas que debemos evitar a como dé lugar. Y cuando abrimos la palabra de Dios y vemos este tipo de enseñanzas en donde hay contrastes entre una cosa y otra, es cuando precisamente la palabra de Dios se convierte en un espejo en el cual nos vemos nosotros mismos, como nos dice en la carta de Santiago. Nos vemos nosotros mismos y nos damos cuenta de quién somos en realidad, de cómo somos en realidad. Y es tiempo de tomar un inventario de lo que está pasando en nuestra vida y con la ayuda de Dios buscar arreglar esas cosas que no están tan bien como deberían estar. La semana pasada dejamos a David y a sus hombres en camino a Judá. Sí, el profeta Natán le había ido a decir que ya se dejara de andarse escondiendo y que volviera a la tierra de Judá, que era la tierra de donde él era. Y recordamos que Saúl, después de haberse dado cuenta que David había ido a la tierra de Nob y que el sacerdote que estaba ahí, el sacerdote Ahimelech, le había dado de comer y le había dado una espada, etcétera, etcétera, que un hombre que se llamaba Doeg, que estaba ahí, que era el jefe de los pastores de Saúl, fue y le dijo a Saúl, y Saúl fue a Nod y mató a todos los sacerdotes que estaban ahí, y el único que se escapó fue Abiatar. Vemos en el capítulo 22 del primer libro de Samuel, en los versículos 22 y 23, que David le dijo a Abiatar, el hijo de Ahimelech, que era el sacerdote que había escapado con su vida, le dijo: cuando vi a Doeg, el edomita en Nob, que fue el que le dijo a Saúl, me imaginé que él iría a decirle a Saúl que me había visto. Yo tengo la culpa de que hayan matado a toda la familia de tu padre. Noten lo que le dice en el versículo 23. Pero quédate conmigo y no tengas miedo, pues quien busca matarme también te buscará a ti, pero conmigo estarás a salvo. Saúl estaba tratando de matar a David, y Saúl iba a tratar de matar también a Abiatar. Una de las cosas que al meditar en esto me acordé es que Satanás trató de matar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Satanás hizo todo lo posible por matar a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, creyó que lo había logrado al haber visto a Jesucristo clavado en la cruz. Pero sabemos que cuando Jesucristo fue clavado en la cruz fue cuando finalmente obtuvo la mayor victoria que hubiera podido tener sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado, porque sobre esa cruz fue donde Él ganó la victoria para nosotros. Satanás quiere matarnos a nosotros también. La palabra de Dios nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás está aquí para matar, robar y destruir.
Esa es su misión aquí en la tierra. Sabe que la batalla está perdida, sabe que ya no hay nada que pueda hacer para deshacer lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz, y ahora lo que quiere hacer es matarnos a todos nosotros. Pero así como David le dice a Abiatar: quédate conmigo y no tengas miedo, pues quien busca matarme también te buscará a ti, pero conmigo estarás a salvo. También ese que quiso matar a nuestro Señor y que creyó que lo había matado, quiere matarnos a nosotros. Pero si nosotros, así como Abiatar es llamado a quedarse con el rey David, nosotros también nos escondemos en nuestro rey, que es Jesucristo, vamos a poder vencer y vamos a poder aguantar los ataques de Satanás, y vamos a poder ser liberados de Satanás, y finalmente vamos a ser salvos de todo lo que Él nos pudiera hacer aquí en la tierra, y vamos a estar en el cielo con el Señor y nunca nos vamos a tener que volver a preocupar por Satanás. Entonces hay paralelos ahí entre la vida de David y la vida de nuestro Señor Jesucristo, y las cosas que le pasaron a David y las cosas que pasaron con nuestro Señor Jesucristo, que claramente nos dejan ver cosas que podemos aprender de Él. Ahora en el capítulo 23, y comenzando con el versículo 1, vemos que algo sucede. Cuando David y sus hombres van rumbo a Judá, después de haber dejado a su familia, David, después de haber dejado a su padre y a su madre en Moab, si ustedes se acuerdan, lo vimos en el estudio pasado, algo sucede. Y algo pasa que hace que Saúl desista, aunque sea por un tiempo, de ir a buscar a David para matarlo. Noten lo que nos dice ahí en el versículo 1 del primer libro de Samuel, en el capítulo 23. Un día, los filisteos atacaron la ciudad de Keilah para saquear sus eras. Y cuando le dijeron a David lo que sucedía, este fue y consultó al Señor. Le preguntó: ¿puedo ir a atacar a los filisteos? Y el Señor le respondió: sí, atácalos y libera a los habitantes de Keilah. Noten aquí, primero, los filisteos, los enemigos de Israel, aquellos que todavía tienen una lucha cerrada con Israel, que quieren deshacerse de Israel, que siempre han querido borrar a Israel del mapa. Empiezan una vez más a incursionar a la tierra de Israel, y en esta situación atacan a la ciudad de Keilah. Y es muy evidente lo que quieren hacer: quieren saquear sus eras. Las eras eran donde se guardaba el trigo. Sí, ahí era donde se guardaba la cosecha de trigo, donde se guardaba la cosecha de cualquier grano, todas esas cosas. Querían saquear esas eras. Querían privarlos de sus alimentos, querían quitarles sus riquezas. Sí, querían robar y querían matar a los judíos, que es lo que sigue sucediendo ahora en nuestros tiempos, pero ahora son los palestinos y no los filisteos. Pero para el caso es el mismo: quieren acabar con los judíos. Y cuando le dijeron a David lo que sucedía, noten lo que hace: fue y consultó al Señor. ¿Sí? Ahora, tenemos que acordarnos algo: David no es el rey. David no tiene ninguna razón ni ninguna obligación de defender al pueblo de Israel, por así decirlo, porque el que estaba como rey era el rey Saúl. Y no se nos dice aquí si ya le habían avisado a Saúl o no, que era el más indicado para defender a su propio pueblo. No se nos dice si Saúl había tomado cartas en el asunto, si había convocado a su ejército para ir a liberar a Keilah de la mano de los filisteos. Pero noten que cuando se le dice a David lo que está pasando, él decide hacer algo inmediatamente. Tenemos que recordar: David era un hombre de guerra. David era un hombre que ya había mostrado su habilidad como soldado, como general. ¿Sí? Y cuando ve que el pueblo de Dios está siendo atacado, inmediatamente quiere de alguna manera defenderlo. Lo vimos con Goliat, ¿no es cierto? Cuando Goliat va y reta a los guerreros de Saúl a ver si hay uno que pueda pelear con él, David se llenó de coraje, que no hubiera nadie entre el ejército de Saúl que pudiera decir: pues yo mero. Y él se avienta. Esa es la clase de hombre que era David. Pero noten que no es un hombre impulsivo, que simplemente porque tiene una misión clara delante de él, se avienta a llevar a cabo esa misión. Lo primero que hace, noten ahí en el versículo 2, fue y consultó al Señor.
fue y consultó al Señor. Aquí hay uno de esos principios que yo creo que todos nosotros haríamos bien en aprender y haríamos bien en practicar. Que cuando tenemos una tarea delante de nosotros para hacer, aun cuando para nosotros se nos haga como que está claro lo que tenemos que hacer, no debemos de buscar acelerarnos y llevar a cabo esa tarea sin antes consultar al Señor, sin antes pedirle dirección al Señor, sin antes pedirle confirmación al Señor. Ahora, sin duda, la situación en la que se encontraba la ciudad de Keilah era seria. Sí, los filisteos iban a saquear sus eras, les iban a quitar sus alimentos, les iban a matar quizás. Pero noten que aún así David no se acelera y se avienta, como decimos, al ruedo, así nada más porque sí. Le pide primero al Señor que Él le diga si es lo que debe hacer. Y va David con el Señor y le preguntó. Le pidió permiso básicamente en el versículo 2 de nuevo. ¿Puedo ir y atacar a los filisteos? Sí, quiere saber, quiere estar completamente convencido de que si va a obtener la victoria. Y sabe que la única manera en la que va a poder obtener la victoria es si Dios le da la luz verde para ir, porque sabe entonces que Dios va a estar con él para pelear por él y con él. De nuevo, un principio muy importante para aprender nosotros. Porque a veces somos muy rápidos para aventarnos al ruedo, a veces creemos que sabemos todo, creemos que ya tenemos todo bien alineado, es como decimos en inglés un no-brainer, no hay necesidad de pensar en lo que se va a hacer, está muy claro lo que se tiene que hacer y nos queremos aventar al ruedo. Y a veces no vamos y pedimos consejo al Señor, no vamos y pedimos su dirección, no vamos y pedimos su permiso, ¿sí? No vamos y le preguntamos si podemos. Noten lo que le contesta el Señor en la segunda parte del versículo 2. Y el Señor le respondió, sí, atácalos y libera a los habitantes de Keilah. ¿Sí? De nuevo, aquí vemos mostrada la sabiduría y la entrega de David a hacer lo correcto. Pero más que eso, la sabiduría de buscar siempre el rostro de Dios, de buscar siempre que Dios le comprobara lo que tenía que hacer. ¿Sí? Algunos hubieran podido decir inmediatamente, esto no es responsabilidad mía, es responsabilidad de Saúl, así es que se encargue él de esto. Él es el rey, él es el que debe estar luchando por su pueblo. Sí, pero David sentía una gran responsabilidad por el pueblo de Israel. Porque yo creo que David sabía en lo más profundo de su corazón, y porque Jonatán ya le había dicho también anteriormente, que Dios lo estaba usando, lo había usado, lo estaba usando y lo iba a usar para pelear por medio de él las batallas de Israel. ¿Se acuerdan los cantos que cantaban las doncellas de Israel? Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Tenía fama, ¿sí? Sabían que Dios estaba con él, el Espíritu de Dios estaba con él. Sin embargo, él no dice, pues esta es responsabilidad de otro que él lo haga. Si otros hubieran podido decir inmediatamente, vamos, parece que voy a tener que ir a ayudar a Saúl otra vez y defender al pueblo. ¿Sí? Pero cualquiera de estas dos cosas que hubiera dicho David hubiera sido algo insensato. Hubiera sido algo insensato. ¿Sí? Dejar que la ciudad de Keilah se perdiera hubiera sido insensato, porque si atacan a Keilah, que es parte de Israel, es como si lo estuvieran atacando a él. Y luego aventarse así nada más al ruedo sin ir primero con Dios hubiera sido insensato también, porque no iba a tener la seguridad de que Dios iba a estar con él. Pero pide que Dios le confirme si es su voluntad que él, David, vaya a atacar a los filisteos. Sí, a menudo leemos los versículos que dicen que todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Cristo nos será dado, ¿verdad? Y eso es algo que la palabra de Dios nos dice. Pero todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Cristo va a sernos dado si es la voluntad de Dios. Porque si no es la voluntad de Dios, no importa que digamos en el nombre de Cristo, Dios no nos lo va a dar. Tiene que ser la voluntad de Dios. No nos engañemos. Lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir. El nombre de Cristo no es una palabra mágica, no es como el abracadabra, ¿verdad? No es como que al decir el nombre de Cristo automáticamente van a pasar las cosas. Tiene nuestro corazón que estar bien sintonizado con el corazón de Dios para saber que lo que estamos pidiendo es su voluntad para nosotros.
Y si sabemos que es su voluntad para nosotros, podemos estar seguros de que lo vamos a recibir. David escribió en el Salmo 143 y el versículo 10. Salmo 143 y el versículo 10. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Se fijan, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu espíritu me guíe por caminos rectos. Primero, está reconociendo a Dios como su Dios. Está reconociendo a Dios como el que gobierna sobre él. Está reconociendo a Dios como el ser supremo sobre su vida. Segundo, sabe que si quiere él hacer las cosas correctamente, primero tiene que estar seguro que lo que está haciendo es la voluntad de Dios. Así es que le pide que le enseñe a hacer su voluntad. A veces sabemos claramente lo que es la voluntad de Dios, pero no tenemos el valor, quizás. No tenemos la convicción, quizás. No tenemos la habilidad, quizás, para hacer la voluntad de Dios, porque quizás nos vaya a costar algo. Quizás vayamos a tener que dejar algo, dejar a alguien, dejar de hacer algo para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y no tenemos lo que necesitamos para hacerlo. Necesitamos que Él nos enseñe a hacerlo. Necesitamos que por medio de su Espíritu Él nos dirija por caminos rectos. Porque es la única manera que vamos a poder caminar por esos caminos rectos que Dios nos traza. ¿Sí? Hay cosas muy claras en la Biblia que somos llamados a hacer. Muy claras. Que no hay lugar a duda de que esto es lo que deberíamos estar haciendo por y para Dios. Pero no lo hacemos, ¿sí? Porque de alguna manera nos hemos engañado nosotros mismos o nos hemos dejado pensar que esta no es la voluntad de Dios para nosotros. Pero déjeme decirles, si está escrito en la Biblia y nos está llamando a hacer tal o cual cosa, esa es la voluntad de Dios y haríamos bien en hacerlo porque vamos a tener éxito y vamos a ver que Dios está con nosotros. A menudo hay cosas que nos parecen a nosotros de nuevo como que está claro lo que debemos hacer, ¿sí? Pero también pudiera ser que Dios pudiera estar haciendo algo por medio de la situación y necesitamos confirmar con Dios si es que quiere que intervengamos o no y que preguntemos cómo debemos intervenir, ¿sí? A veces Dios está usando ciertas pruebas, ciertas situaciones para enseñar a alguien que debe de acercarse a Él o buscar su rostro o ser obediente a Él. Y está pasando por pruebas difíciles. Y lo primero que queremos hacer, especialmente si es parte de nuestra familia o si es alguien que nosotros amamos, queremos evitarles el sufrimiento de las aflicciones que está pasando. Pero tenemos que preguntarnos, ¿es la voluntad de Dios que esta persona pase por estas aflicciones para que aprenda a través de ellas? Para que a través de ellas sea orillado u orillada a buscar el rostro de Dios. Entonces tenemos que saber cuándo intervenir y cuándo no. A veces hay personas que están enfermas, ¿sí? Y queremos verlas sanas, pero tenemos que pensar en que Dios pudiera estar tratando de enseñarles algo a través de esta enfermedad. Está tratando de glorificarse en ellos a través de esta enfermedad y tenemos que estar seguros si Dios quiere que intervengamos o no. Las mamás son muy dadas a querer quitarle los sufrimientos, a evitarle los sufrimientos a los hijos, ¿verdad? Son muy dadas a querer evitar los sufrimientos a los hijos. Pero les digo algo, mamás, a veces Dios permite que nuestros hijos sufran, porque a través de ese sufrimiento Él los va a traer a sí mismo, los va a llamar a sí mismo de nuevo. Y a veces hacemos todo lo posible por quitar ese sufrimiento sin saber que Dios está obrando a través de él. Tenemos entonces que tener mucho cuidado. Debemos de confirmar que Dios quiere que intervengamos en esas cosas, ¿sí? Ahora, Dios aquí a David le contesta y le dice claramente lo que tiene que hacer y lo que va a suceder. Le dice, sí, atácalos y libera a los habitantes de Keilah. Sí, esta es mi voluntad, que los ataques. Y el resultado va a ser que vas a liberar a los habitantes de Keilah. Y como vamos a ver cuando sigamos leyendo, eso es precisamente lo que sucede. Pero noten el versículo 3. Pero los que acompañaban a David, le dijeron, aun cuando vivimos aquí en Judá, lejos de los filisteos, estos nos infunden temor. Si vamos a Keilah para luchar contra su ejército, nuestro miedo será mayor. Noten lo que los hombres de David le están diciendo aquí.
Mira, nosotros vivimos aquí en Judá, que está bien lejos de Keilah, ¿ok? Pero nada más con el oír de que los filisteos están ahí y que vamos a tener que luchar con ellos, nos tiemblan las rodillas, ¿ok? Nos da temor. Ahora, ¿te imaginas si vamos contigo para allá lo que nos va a pasar? Sí, como decía mi papá, se están poniendo el guarache antes de espinarse, ¿verdad? Le están diciendo a David, ¿sabes qué? Si estando tan lejos les tenemos miedo, ahora imagínate si vamos y nos enfrentamos con ellos. Lo más probable es que vayamos a salir corriendo de ahí y que te dejemos solo a ti para pelear contra ellos. Sí, tenemos temor de ellos. No todos los hombres que habían seguido a David estaban dispuestos a ir a la guerra con él y por él. Algunos, ¿se acuerdan? Eran hombres inconformes, eran hombres que estaban llenos de deudas, eran hombres que no querían estar bajo el reinado de Saúl, etcétera. Pero no todos estaban dispuestos a ir con él a la guerra y mucho menos a morir por una causa que quizás no consideraban la de ellos. Y confiesan que aun cuando los filisteos estaban lejos de ellos, les tenían miedo. ¿Sí? Ir a pelear contra ellos estaba poniéndoles los nervios de punta. Pero aquí tenemos también un principio que David nos enseña, que nosotros debemos aprender también. Sí, porque a menudo cuando se nos reta o se nos desafía a hacer algo por Dios, nos ponemos a pensar en lo grande o difícil de lo que se nos está retando a hacer. Y aún antes de intentarlo, clamamos y decimos esas frases que todos conocemos, ¿verdad? Todo lo puedo con Cristo que me fortalece y no hay arma forjada contra mí que me pueda vencer. Y decimos todos esos versículos que tenemos tan grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero hay otra gente que no está con nosotros, hay otra gente que aunque sea parte de nuestro grupo, aunque sea parte de nuestra familia, lo que sea, no tienen ese mismo corazón y tienen temor. ¿Y qué es lo que hacemos? Los juzgamos. Les decimos, pero ¿cómo vas a tener miedo? ¿Pero cómo? Es que no sabes que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, vamos a agarrar el toro por los cuernos. Vamos a enfrentarnos a ellos. Y ellos no quieren ir a pelear. Ellos tienen miedo de ir a pelear. ¿Sí? ¿Y saben qué? Debemos de siempre considerar los sentimientos de las otras personas. Debemos considerar los temores que ellos tienen. Debemos considerar cómo se sienten ellos acerca de lo que los estamos llamando a hacer con nosotros. Porque para nosotros está muy claro. Para nosotros está muy claro. Para nosotros lo vemos tan claro como el agua. Y la cuestión es que todos se avienten conmigo. Pero va a haber gente que aun cuando quiera hacerlo, va a tener miedo de llevarlo a cabo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es decir, ok, entonces me voy a detener. Voy a ver si Dios les confirma a ellos en su corazón que esto es lo que debemos estar haciendo, que Él nos está llamando a hacer esto. ¿Sí? Porque somos bien rápidos para citar los versículos que hablan de que no debemos tener temor, ¿verdad? Por ejemplo, estoy seguro que muchos de ustedes tienen memorizado el versículo de Proverbios 29, 25. Que pudieran usar en este caso. Proverbios 29, 25 dice: el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Pero eso puede ser cierto en su corazón acerca de la batalla que usted está siendo llamado a librar. Pero cuando se trata de traer al resto de la familia con uno, cuando se trata de traer al resto de la gente que está con nosotros, a lo mejor ellos no se sienten así. ¿Queremos que se sientan así? Sí, queremos que lo sientan, queremos que lo crean, pero queremos que sientan que el Espíritu de Dios les confirma que eso es cierto también para ellos, para que se avienten al ruedo. Otro versículo que nos gusta citar también, 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto eso. Pero ¿alguna vez le ha pasado a usted que ese versículo como que sería el último que quiere escuchar porque lo que tiene delante está color de hormiga, está en serio, está en seria la cosa? Yo creo que sí, todos pasamos por unas situaciones y por otras. ¿Sí? Si decimos que no, estamos mintiendo.
Porque aunque cuando sabemos que Dios está de nuestro lado, cuando estamos pasando cosas bastante difíciles, a veces nos da temor. Y a los que no tienen temor, los que están completamente vendidos o dados a hacer lo que tienen que hacer, a menudo quieren jalar a todos los demás y que sientan lo mismo que ellos sienten y no tengas miedo y que Dios está con nosotros. Ok, pero ellos todavía no llegan a ese punto. Ellos todavía no llegan a que eso se les haya confirmado en su corazón. Y noten cómo David no es contagiado y movido ni por el temor de los hombres que le están diciendo esto, pero tampoco se acelera y se avienta al ruedo a pesar de las preocupaciones de sus hombres. No les dice, pues yo soy su capitán, yo soy su general, ustedes decidieron seguirme a mí y esto es lo que Dios me ha dicho a mí que debemos hacer, así es que vénganse y hagan lo que yo les digo. Se estaría convirtiendo en un Saúl, ¿no es cierto? David no era así. Noten lo que hace David en el versículo 4. David volvió a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, date prisa y ve a Keilah, porque yo pondré a los filisteos en tus manos. Noten, David no se aceleró, otra vez mantuvo la calma. Usó ese dominio propio del que se nos habla en 2 de Timoteo. Usó ese dominio propio y al ver que sus hombres estaban teniendo miedo, quizás pensó, ok, si ellos tienen miedo, lo más probable es que me vayan a dejar solo. Lo más probable es que no vayan a pelear con toda la fuerza y con toda la pasión que necesito que peleen. Entonces, ¿qué hace? Va y consulta al Señor de nuevo y el Señor una vez más le confirma lo que debe hacer. De nuevo, David reconoció los temores de sus hombres. Sus temores eran reales. Y no les dice, pues esto es lo que Dios me dijo que tenemos que hacer o que tengo que hacer, así es que vamos a hacerlo cuanto antes, porque si no siento que estoy desobedeciendo a Dios. ¿Sí? En lugar de eso, vuelve a consultar a Dios, porque quería estar seguro de que no iba a poner en peligro las vidas de los hombres que habían dejado todo para seguirlo a Él. Eso se llama prudencia. Eso se llama sabiduría, ¿sí? Y a menudo queremos forzar a veces a la gente, especialmente cuando estamos hablando de familia. Queremos forzar a la familia a que nos siga. Queremos forzar a la esposa a que haga lo que nosotros queremos. Queremos forzar al esposo a que haga lo que nosotros queremos, porque nosotros estamos convencidos de que esto es lo que Dios quiere. Pero en lugar de aventarnos al ruedo, debemos de primero pedirle a Dios que confirme en el corazón de ellos, de ellas, que lo que se les está llamando a hacer viene de Él. Se los he dicho a algunos de ustedes antes, pero creo que vale la pena repetirlo. Me acuerdo cuando yo sentí claramente que Dios me estaba diciendo que abriera un grupo de pequeño en la casa, un grupo de conexión, ¿sí? Me acuerdo que en aquel entonces mi hijo mayor tendría como unos 3, 4 años y mi niña tenía como 1 año, año y medio. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Babe, siento que el Señor me está diciendo que abramos nuestra casa para tener un home fellowship, un grupo pequeño. Yo pensé que ella iba a estar, pero sí, qué bárbaro. ¿Y saben lo que me dijo? En mi casa, nunca. Ande pues. Ahí pude haber hecho 2 cosas, ¿verdad? Decirle, pues ¿sabes qué? Esto es lo que Dios me está diciendo a mí que tengo que hacer. Así es que digas lo que digas, hagas lo que hagas, te guste o no te guste, te cuadre o no te cuadre, yo tengo que obedecer al Padre, ¿verdad? Pero pensé, ok, no está lista, no está preparada todavía. Y dejé las cosas por la paz y seguí orando. Le pedí al Señor que confirmara en el corazón de ella lo que había puesto en mi corazón. ¿Saben cuánto tiempo pasó? 2 años. Y después de 2 años, ella misma vino una vez y me dijo, ¿sabes qué? Deberíamos de abrir un home fellowship aquí en la casa. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Dios confirmó en el corazón de ella que eso era lo que teníamos que hacer como matrimonio.
Pero yo me pude haber adelantado y me pude haber aventado y me pude haber puesto duro y pude haberme puesto intransigente con ella y decir, pues esto es lo que Dios me ha dicho que haga y esto es lo que voy a hacer y no me importa qué sientas tú y no me importa qué pienses tú. Pero no fue así. Entonces tenemos que ser sabios, ¿sí? Tenemos que ser prudentes. Sí, noten en Santiago capítulo 3 y el versículo 17, noten lo que se nos dice ahí, que la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, ¿qué? Pura, y además, ¿qué? Pacífica, y luego amable, y luego benigna, y luego llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Queremos estar seguros de que la sabiduría que estamos usando es la sabiduría que viene de lo alto. Estas son las cualidades que la sabiduría de lo alto manifiestan, que la sabiduría de lo alto representan. Sí, en la traducción al inglés hay una parte que dice, está dispuesta a ceder. La sabiduría de lo alto está dispuesta a ceder. Sí, me encanta eso. Sí, me encanta eso, porque esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de Dios, no la sabiduría que causa divisiones o la sabiduría que viene y causa estragos en el matrimonio o en la relación padre e hijo, hijo y padre, etcétera, etcétera. No, tiene que ser así como dice aquí, pura, pacífica, no anda buscando pleitos y buscando enseñorearse y buscando cumplir con sus propios deseos. Es amable, es benigna, ¿sí? Tiene compasión por las personas que no piensan como nosotros y que no están tan listas para aventarse al ruedo como nosotros. Y da buenos frutos. Va a haber buenos frutos si usamos la sabiduría de lo alto. ¿Sí? No va a haber contención, no va a haber problemas, no va a causar tristezas en nadie. Sí, ahora noten, la segunda vez que Dios le habla, no solo le dice que vaya, sino que le dice que Él, Dios, entregaría a los filisteos en su mano. Y esto implica dos cosas, que Él, Dios, iría con él, David, y que Dios sería quien le diera la victoria. ¿Sí? Que Él le iba a dar la victoria. No le confirma nada más, ok, ve, los voy a entregar en tus manos. Una vez que esta palabra es dicha, al parecer, al oír esta palabra, la fe de los hombres de David es fortalecida. Y de alguna manera aquí lo que Dios le había dicho a David fue confirmado en los corazones de sus hombres y estuvieron dispuestos a seguirlo. Y de nuevo, aquí hay algo que nosotros debemos aprender de David. Cuando estamos tratando de mover a nuestro cónyuge, mover a nuestros hijos, influenciar a nuestros patrones o a nuestros trabajadores, si somos patrones o supervisores o algo, a llevar a cabo alguna acción que creemos de todo corazón que Dios está de acuerdo que hagamos, debemos pedir a Dios que también confirme en el corazón de ellos que esto es lo que debemos hacer para que nos sigan con toda confianza. Porque esa es una buena señal de un líder. Está dispuesto a ceder, no obliga a todo el mundo a hacer lo que él quiere. Les explica lo que está pasando, le pide a Dios que confirme en el corazón de las personas que están buscando que le sigan lo mismo sentimiento, la misma misión que él está teniendo para que el resto del grupo lo siga. Y cuando eso sucede, calle boca para el lengua. Nadie los va a detener. Y las cosas se van a llevar a cabo como Dios quiere. Note el versículo 5. Entonces David fue con sus hombres a Keilah y pelearon contra los filisteos y los derrotaron y se llevaron sus ganados, y así libró David a los habitantes de Keilah. ¿Se fija? ¿Y qué? ¿Por qué fue eso? Porque consultó a Dios. Los hombres dijeron, no queremos ir. Volvió a consultar a Dios. Dios le volvió a confirmar lo que tenía que hacer. Y de alguna manera a los hombres también se les confirmó en su corazón que eso es lo que tenían que hacer, y fueron y pelearon y obtuvieron la victoria. Recuerden, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y su entrega a seguir la dirección de Dios y cumplir con los mandamientos de Dios hacia la gente que él lideraba, que la gente que él lideraba lo siguiera con gusto.
maridos, padres de familia, y al hablar de padres estoy hablando del género masculino, quieren que su esposa y sus hijos los sigan a donde sea que el Señor los esté enviando, ¿sí? Entonces asegúrense que sus esposas y sus hijos sepan que lo que están haciendo y hacia donde quieren ir es Dios el que los está llevando y no son sus propias ideas, sus propias maquinaciones, sus propios deseos. Y si están seguros de que es Dios, pídanle a Dios que confirme en el corazón de su esposa y de sus hijos que este es el caso y no se muevan hasta que lo haga. Pero voy a perder una oportunidad. A lo mejor, quizás sea lo mejor que le pudiera pasar, perder esa oportunidad. Pero espérese a que Dios confirme lo que está haciendo. Sea como los caudillos de Israel, que se ponen al frente, se pusieron al frente del pueblo. Estuvieron dispuestos a luchar no contra el pueblo, sino luchar con el pueblo, liderar al pueblo, y el pueblo obtuvo la victoria. En Jueces capítulo 5 y el versículo 2 dice: alabemos al Señor. Los caudillos de Israel encabezaron al pueblo y el pueblo libremente se dispuso a luchar. Donde alabemos al Señor. Los caudillos de Israel encabezaron al pueblo y el pueblo libremente se dispuso a luchar. No hay cosa más hermosa que cuando vemos a toda la familia unida, luchando, moviéndose hacia enfrente, siguiendo la dirección de Dios, todos convencidos de que esto es lo que Dios quiere que hagamos como familia. ¿Sí? Y luego cuando los hijos se van, finalmente crecen y se van, que el esposo y la esposa estén constantemente buscando el rostro de Dios para saber que lo que están haciendo es exactamente lo que Dios quiere que hagan. ¿Sí? Otro de los salmos inspirados durante este tiempo en la vida de David, cuando todo esto estaba pasando y estaba teniendo todas estas luchas y estaba teniendo que luchar con estas personas, es el Salmo 27. El Salmo 27. Y lean conmigo, ustedes en voz baja, yo en voz alta voy a leer. Salmo 27, de los versículos 1 al 8, David escribió: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Ese es el corazón de David. Se debería de llamar David corazón de león, ¿verdad? Porque sabía que Dios estaba con él y podía ir y luchar y Dios iba a darle la victoria. Pero no, de nuevo, no forzaba a los demás que tuvieran ese mismo corazón que él. Pedía a Dios que les diera ese corazón. Versículo 2: y mis malvados enemigos me ponen en aprietos. Se juntan y hacen planes de acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, hay algo en que finco mi confianza, en que una cosa le he pedido al Señor, y es lo único que busco: que me dé la victoria en donde quiera que yo vaya, contra quien sea que tenga que pelear, que nunca sufra ninguna derrota, que siempre me ponga como el rey victorioso que yo quiero ser. Eso es lo que dice ahí. Una cosa le he pedido al Señor, y es lo único que busco: habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solozarme en su templo. Les digo una cosa: para este tiempo el templo todavía no estaba construido. Fue construido después por Salomón. Pero aquí tenemos un salmo profético de David, ¿sí? En el cual él aspiraba un día a estar en el templo de Dios. Y yo creo que aquí va más allá que el templo terrenal. Yo creo que aquí va hasta el templo celestial. Sí, porque creo que David eso era finalmente lo que anhelaba: estar en la presencia de Dios para toda la eternidad, que debe ser nuestro corazón también. Versículo 5 del Salmo 27 dice: cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario. Me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. Ante los enemigos que me rodean me hará levantar la cabeza, y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría, y ahí cantaré salmos al Señor. Señor, escúchame cuando a ti me dirija. Ten compasión de mí y respóndeme.
A mi corazón le pides buscar tu rostro. Noten, y yo, Señor, tu rostro busco. Noten lo que dice aquí. A mi corazón, Señor, le pides buscar tu rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. ¿Saben que eso es lo mismo que Dios pide a nuestro corazón también? Que busquemos el rostro de Dios. Que siempre estemos buscando su rostro. Buscando que nos preste atención. Sí, es como, no sé, los que tienen niños pequeños o tuvieron niños pequeños en algún tiempo que el niño quiere que le presten atención y ustedes así jugando con él le voltean la cara para un lado y el niño los agarra de los cachetes y ponme atención. Y ustedes jugando con él se voltean para el otro lado y el niño los agarra. Ponme atención, quiere toda su atención, quiere que le presten atención, quiere que lo escuchen bien, quiere que sepan exactamente lo que van a pedir, lo que les van a decir. Esa es la imagen que se nos presenta aquí, que debe ser nuestro corazón hacia Dios. Que lo agarremos de los cachetes, lo agarremos de la barba. No que Dios tenga barba, no me vayan después a decir que Dios es espíritu, yo sé, pero estoy hablando en términos antropomórficos para que entendamos. ¿Sí? Que lo agarremos de la barba y le decimos, papá, ponme atención, escúchame. ¿Sí? Esto es lo que tú deseas de mí, esto es lo que tú quieres de mí, esto es lo que dices a mi corazón, le dices a mi corazón que quieres de mí. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a buscar tu rostro. Voy a buscar tu rostro. Ese va a ser lo primero que haga cuando me levante. Buscar tu rostro en oración, buscar tu rostro en la palabra. Y a través del día voy a escoger ciertos tiempos en los que pueda buscar tu rostro. Si es que no me pude levantar en la mañana un poco más temprano, a través del día voy a buscar ese tiempo. Pero lo voy a hacer porque es lo más importante que puedo hacer, buscar tu rostro. Ahora aquí vemos el corazón de David, de servir al Señor. Vemos también el liderazgo de David al no imponerse sobre sus hombres, aun cuando podía haberlo hecho. Vemos también su humildad para ir a buscar el rostro de Dios una vez más y el poder de Dios para cambiar los corazones de los hombres. Sí, a menudo pedimos a Dios que cambie la situación, ¿no es cierto? Pedimos que cambie la situación y nos olvidamos de orar porque Dios cambie el corazón de las personas que de alguna manera están siendo difícil para con nosotros, está imponiendo ciertas circunstancias sobre nosotros, nos está deteniendo para hacer lo que nosotros sabemos que Dios quiere lo que hagamos. Queremos que Dios quite la situación de en medio, queremos que Dios cambie la situación, queremos que Dios se mueva a nuestro favor y haga las cosas como nosotros queremos, pero a menudo tenemos que pedirle a Dios no que cambie la situación, sino que cambie los corazones que tienen que ser cambiados para hacer su voluntad. Versículo 6 de Primera de Samuel 23 sigue diciendo: cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, salió huyendo en busca de David, llevaba el efod consigo. El efod era lo que el sacerdote se ponía, ¿se acuerdan? Tenía las 12 piedras preciosas que simbolizaban las 12 tribus de Israel, etc. Versículo 7, Saúl se enteró de que David estaba en Keilah y pensó: Dios lo ha puesto en mis manos. David mismo se ha entregado al encerrarse en la ciudad y ponerse tras sus puertas y cerrojos. Noten el pensamiento de Saúl aquí. Si es curioso cómo por las circunstancias que está viendo, parece ser que todo está a su favor y él le atribuye a Dios que todo esté en su favor y automáticamente se convence a sí mismo de que es Dios el que está de su lado haciendo esto. Pero se fijan cómo en lo que leímos se contradice. Porque primero dice, noten el versículo 7 de nuevo, Saúl se enteró de que David estaba en Keilah y pensó: Dios lo ha puesto en mis manos. Y luego noten lo que sigue diciendo después: David mismo se ha entregado. David es un tonto, por así decirlo, porque se encerró en una ciudad fortificada. Está rodeado de muros, así es que no vas a ver cuando yo llegue. Se ha puesto tras sus puertas y sus cerrojos. Entonces ni cuenta se va a dar cuando yo llegue a capturarlo y matarlo. Primero le da a Dios, dice que Dios lo ha puesto en sus manos, pero luego dice que David básicamente es un tonto y él mismo se está entregando en manos de Saúl. Es curioso también aquí, tenemos otro principio con el cual debemos tener cuidado. A veces pensamos que porque no hay nada que se nos oponga,
Todo debe de estar bien con Dios. Debe ser la voluntad de Dios. No hay nada que se me oponga, no hay ninguna estorbo. Tiene que ser la voluntad. Es Dios el que está poniendo esta situación en mis manos. Es Dios el que está haciendo esto. Espérense. Quizás no sea Dios. Quizás sea un engaño del enemigo. Sí, quizás sea una trampa del enemigo. Por eso, aunque todo se mire así bien bonito y color de rosa, tenemos que ir a Dios a pedirle su dirección, a pedirle que Él nos enseñe. Sí, vean lo que hace Saúl, versículo 8. Entonces Saúl reunió a su ejército para ir a Keilah y sitiar la ciudad con David y sus hombres adentro. Pero David entendió el mal que Saúl tramaba contra él. Así que le pidió al sacerdote que llevara el efod. Noten de nuevo el versículo 10. Y consultó al Señor: Dios de Israel, yo soy tu siervo, y entiendo que Saúl piensa venir a Keilah y destruir la ciudad por culpa mía. Había algo en el efod que se llamaba el Urim y el Tumim, que se cree que eran dos piedras, una blanca y una negra. Y cuando alguien tenía una pregunta para Dios, preguntas de si sí o si no, metía la mano el sacerdote detrás del efod y buscaba entre las piedras y escogía una sin verla. Si salía la blanca, Dios estaba diciendo que sí. Si salía la negra, Dios estaba diciendo que no. Y se cree que esto es precisamente lo que hizo David aquí. Le pidió a Abiatar que trajera el efod y usó el Urim y el Tumim para saber lo que Dios quería que hiciera. ¿Sí? Ahora, noten cómo la preocupación de David no era solo por sí mismo, sino por la ciudad de Keilah y sus habitantes. Sabía lo que Saúl había hecho con los sacerdotes de Nob y no quería que volviera a suceder ahora con la ciudad de Keilah. Sí, entonces consulta a Dios de nuevo en el versículo 10 y le dice: Dios de Israel, yo soy tu siervo y entiendo que Saúl piensa venir a Keilah y destruir la ciudad por culpa mía. Versículo 11. ¿Van a ponerme en sus manos los habitantes de esta ciudad? ¿Realmente va a venir Saúl como me han dicho? Señor Dios de Israel, yo te ruego que me digas si esto va a suceder. Y el Señor le dijo: así es, Saúl va a venir. De nuevo, no levanta sus cosas y se arranca y huye. Versículo 12. Y David volvió a preguntarle: ¿nos van a entregar los habitantes de la ciudad, a mí y a mis hombres, al poder de Saúl? Y el Señor le respondió: sí, los van a entregar. Ahora yo no entiendo esto, ¿okay? Acaba de librar David a Keilah de la mano de los filisteos, y en cuanto viene Saúl, están dispuestos a entregarlo. Y eso era precisamente lo que iban a hacer. Precisamente eso era lo que iban a hacer. Iban a tomar a David y a todos sus hombres y los iban a entregar a Saúl. Y noten aquí una vez más, David busca la voluntad de Dios. Sí, David busca la voluntad de Dios de la forma en la que podía buscarla, por medio del efod de los sacerdotes. Y David usa el efod para discernir si se iba a quedar en Keilah, y tenía que hacerle dos preguntas al Señor: si iba a ir Saúl primero a perseguirlo y si lo iban a entregar los hombres de Keilah. Y Dios le dijo que sí. ¿Sí? David no quería tener que enfrentarse a Saúl y su ejército para pelear contra ellos, porque basándose en lo que Dios había dicho a David, sabía que eso no venía de parte de Dios y que mucha gente inocente podía resultar herida en la batalla. De nuevo, el corazón sensible de David aquí. Así que David, que era un gran guerrero, ¿qué hace? Se humilla y escapa. ¿Han oído el dicho: más vale que digan aquí corrió que aquí murió? Es lo que está aplicando aquí David. ¿Pero por qué? ¿Por salvarse él? No, por salvar a los habitantes de la ciudad de Keilah. Su preocupación era por los demás también. Sí, entonces, siendo el guerrero que es, se humilla a sí mismo y escapa. Y debemos recordar que David no era el tipo de hombre que huye de la batalla, pero no dejó que su orgullo afectara su decisión en el asunto. ¿Cuántas veces dejamos que nuestro orgullo afecte nuestras decisiones? ¿Cuántas veces dejamos que nuestro orgullo nos mueva a hacer cosas que nunca debimos hacer? Nos lleva a tomar decisiones que nunca debimos tomar. ¿Sí? Y mucha gente sale dañada por ello.
¿sí? Entonces el corazón humilde de David aquí salvó a la ciudad de Keilah de la misma manera que su corazón humilde, ¿sí?, iba a salvar a mucha gente, mucha de su gente, como los hombres que estaban con él. Y también de la misma manera en que el corazón humilde de su hijo, finalmente Jesús, al humillarse a sí mismo, nos salvó a nosotros, no solo de Satanás, sino del justo juicio de Dios, ¿no es cierto? Porque Jesucristo, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no consideró esa situación como algo a que aferrarse y se humilló a sí mismo también y decidió permitir que lo clavaran en la cruz. ¿Y qué ganó con ser clavado en la cruz? El poder otorgar salvación a todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Versículo 13 sigue diciendo: entonces David salió de Keilah junto con sus 600 hombres y anduvieron errantes de un lugar a otro. Y cuando Saúl supo que David había huido de Keilah, desistió de ir allá. Así que David se quedó en las fortalezas del desierto y vivió en un monte del desierto de Sif. Y aunque Saúl lo buscaba todos los días, el Señor le impidió encontrarlo. Noten, no era la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan cuando Saúl dijo: el Señor lo ha entregado en mis manos? No, Saúl, el Señor no lo ha entregado. Quizás tú veas lo que está sucediendo como que el Señor está de tu lado, pero no está de tu lado. Y aquí de nuevo vemos el verdadero corazón del Señor y cómo el entregar a David en manos de Saúl nunca fue su intención. ¿Por qué? Porque David temía a Dios. David temía a Dios. En el Salmo 34, los versículos 7 y 8 dice: para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. O sea, para defender a los que ¿qué? A los que temen al Señor. Hay gente que no teme a Dios, pero cuando está en problemas, ¿a quién es el primero primero que llama para que lo defienda? A Dios. Nunca se acuerdan de Dios. No buscan su rostro. No tienen comunión con Él. Inclusive muchos no tienen ni siquiera una relación personal con Él. Pero cuando llega el problema, cuando llega el ataque del enemigo, cuando llega la situación difícil, ¿a quién es al que claman? A Dios, ¿verdad? Hasta los que no creen en Dios, ¿verdad? Hasta los que no creen en Dios claman a Él. Pero Él está para defender a los que temen al Señor. Otro salmo que fue inspirado durante este tiempo de David es el Salmo 31. El Salmo 31, los versículos 1 al 5 dicen: Señor, yo confío en ti. No permitas nunca que sea yo avergonzado. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Inclínate a escucharme. Ven pronto en mi ayuda. Sé tú mi roca fuerte, la fortaleza que me salve. Ciertamente tú eres mi roca y mi castillo. Guíame, encamíname por causa de tu nombre. Sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ponme a salvo, Señor, Dios de la verdad. Y luego en los versículos 21 al 24 del Salmo 31 sigue diciendo: bendito seas, Señor, grande ha sido tu misericordia por mí. Me pusiste en una ciudad fortificada. En mi angustia llegué a pensar que me habías apartado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante en el momento en que a ti clamé. Ustedes fieles del Señor, ámenlo. El Señor cuida de quienes le son fieles, pero los que actúan guiados por la soberbia o el orgullo, les da el castigo que merecen. Ustedes, los que esperan en el Señor, esfuércense y cobren ánimo. Si vean ustedes, el Señor exalta a los humildes, ¿sí? Pero ¿qué hace? A los que son altivos, a los que son orgullosos, a los que son soberbios, ¿qué los hace? Los humilla. Sí. El Señor cuida a quienes le son fieles, pero a los que actúan guiados por la soberbia les da el castigo que merecen. Versículo 15 de 1 de Samuel 23 sigue diciendo: como David sabía que Saúl lo buscaba para matarlo, se quedó escondido en Orez, en el desierto de Sif.
Y un día, Jonatán, hijo de Saúl, fue a Orez para visitar a David y lo animó a no perdernos de su confianza en Dios. Y le dijo, este es Jonatán, el hijo de Saúl, hablando con David: no tengas miedo, David, que mi padre no va a encontrarte. Yo estoy seguro de que tú vas a ser rey de Israel y de que yo seré el segundo en importancia. Eso hasta Saúl, mi padre, lo sabe. Noten, Jonatán está al tanto de lo que Dios está haciendo, y al parecer, por lo que dice aquí, Saúl también lo está. Sin embargo, estaba haciendo lo que a él le venía en gana. Él quería matar a David a como fuera lugar. Y si este era el caso, entonces quiere decir que Saúl estaba conscientemente rebelándose contra Dios. ¿Y saben qué? Rebelarse contra Dios nunca va a traer un buen resultado, como no trajo un buen resultado para Saúl. Samuel ya le había advertido acerca de esto. De hecho, esa fue la razón por la que el reino le fue arrebatado. ¿Se acuerdan? Primera de Samuel capítulo 15 y el versículo 23. Samuel le dice aquí a Saúl: ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, en otras palabras, desobedeciste al Señor, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Esa fue la razón por la que Saúl estaba en la situación en la que se encontraba. Por su desobediencia, por su orgullo, por no hacer lo que el Señor le dijo. ¿Sí? Pero otra cosa que vemos aquí también es a Jonatán. Noten que Jonatán también tenía el mismo corazón de humildad que David. Jonatán no tenía ningún problema con ser el segundo. ¿Se dan cuenta? Jonatán no tenía ningún problema con ser el segundo. A muchos de nosotros no nos gusta ser segundo, ¿verdad? Yo trabajaba para una compañía que se llamaba No Fear. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de la compañía No Fear? Y una de sus playeras decía: second place is the first loser. ¿Qué quiere decir? El segundo lugar es el primer perdedor. A muchos de nosotros no nos gusta ser segundos. Queremos ser el primero siempre, queremos ser el número uno, queremos estar encima de todos y por encima de todo. Y no estamos dispuestos a aceptar otra posición que no sea la primera. ¿Qué tal si Dios quiere que seamos el segundo? ¿Qué tal si Dios no quiere que lleguemos a la cima que nosotros queremos llegar? Y que estemos conformes con el lugar en el que nos tiene ahorita. Oh, tú podrías ser pastor de tu propia iglesia. ¿Por qué nunca? Dios me tiene como segundo. Y no tengo ningún problema con ser el segundo. Cuando Dios quiera ponerme en el primer lugar, Él me va a decir: es tiempo de que tú seas el primero. Pero mientras no lo haga, ¿saben quién más fue el segundo? Nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque era igual a Dios, siempre se sometió a todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Así es que en orden, si vamos a seguir el orden de Dios, Jesucristo siempre estuvo como segundo del Padre. No tiene nada de malo ser segundo. Al contrario, se nos libra de muchas de las responsabilidades que el primero tiene. Así es que a veces es lo mejor que nos puede pasar. Versículo 18 y siguientes, note lo que dice. Y después de que los dos, Jonatán y David, hicieron un pacto delante del Señor, David se quedó en Oreb y Jonatán se regresó a su casa. Pero los habitantes de Zib fueron a Gabaa para decirle a Saúl: David está escondido en nuestras tierras, en las peñas de Oreb, más exactamente en la colina de Jaquilá, al sur del desierto. Si su majestad se da prisa, nosotros lo pondremos en sus manos para que su majestad cumpla con él sus propósitos. Y Saúl les dijo: que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Pueden irse, pero averigüen dónde está su escondite. Y si alguien lo ha visto por ahí, porque me han dicho que él es muy astuto, fíjense bien y averigüen dónde se esconde y vuelvan con una información segura. Entonces yo iré con ustedes, y si David está en sus tierras, yo lo voy a buscar entre los miles que hay en Judá.
Los habitantes de Zif se despidieron de Saúl y se fueron a sus tierras. Pero entonces David y sus hombres se encontraban en Maón, al sur del desierto de Arabá. Y cuando David supo que Saúl y sus soldados lo perseguían, bajó a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Pero Saúl lo supo y lo persiguió hasta allá. Por un costado del monte iba Saúl persiguiendo a David, mientras David y sus hombres iban deprisa por el otro lado tratando de escapar, pues les habían cerrado el paso y estaban a punto de capturarlos. Iban uno por un lado del monte y el otro iba por el otro, y le cerraron el paso, y Saúl me imagino que ya se estaba saboreando a David, me imagino que ya estaba sintiendo que lo iba a agarrar, estaba sintiendo el cuello de David entre sus manos ya para apretarle una vez el gaznate y acabar con él. ¿Sí? Me imagino que ya estaba listo. ¿Sí? Pero noten lo que sucede en el versículo 27. Pero Saúl recibió un mensaje urgente que decía: los filisteos han invadido tus tierras, ven pronto a protegerlas. Y entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Por eso el lugar se llama Selah Hamahlekot. Noten, iba tendido como bandido sobre David. Pero cuando le dicen que sus tierras personales están siendo afectadas, ¿qué hace? David puede esperar, yo voy a defender mis tierras. Curioso, ¿no creen? Estaba tan convencido, estaba tan dado a la misión de matar a David, pero en cuanto sus intereses personales se ven amenazados, ¿qué hace? Se olvida de su pasión y va a defender sus intereses. Qué bárbaro, ¿cómo es así el corazón del hombre, verdad? Va bien tendido como bandido sobre lo que cree que Dios le ha dado para hacer. Pero en cuanto se ven sus intereses personales afectados, deja todo para ir a defender sus intereses. Deja todo para ir a hacer lo que más le conviene a él. Y ese era el corazón de Saúl. Era un corazón de doble ánimo, que para donde el corazón lo dirigía, para allá se iba. Le hacía caso a su corazón. ¿Qué nos dice Dios a través del profeta Jeremías que es nuestro corazón? Malvado y engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Sin embargo, ¿cuántas veces decimos: es que tengo que seguir mi corazón? Tengo que seguir lo que mi corazón me dicta. Tengo que hacer lo que mi corazón me dice. Espérate, pero si la palabra de Dios dice que tu corazón es malvado y engañoso, ¿estás seguro que te está llevando por donde debes ir, por donde Dios quiere que vayas? ¿O simplemente estás siguiendo tu corazón porque tu corazón te está llamando a hacer esto y le has creído completamente que esto es lo que Dios tiene o quiere para ti? Por eso David dice: escudriña mi corazón. Y creo que nosotros deberíamos de también estar dispuestos a poner nuestro corazón abierto delante de Dios y decir: Señor, tú escudriña mi corazón. ¿Lo que estoy queriendo para mí es lo que tú quieres para mí? ¿O es lo que yo quiero para mí? Y lo que tú quieres para mí, pues ojalá y sea lo mismo, pero si no es lo mismo, pues sí. De nuevo, contraste entre un hombre dado a buscar el rostro de Dios, dado a saber la voluntad de Dios, y un hombre que es llevado por su corazón por todos lados, y que un día está convencido de esto, pero luego pasa aquello y esto lo desanima o lo hace sentirse que no es lo que debe seguir, etcétera, etcétera, y no sabe para dónde va. El hombre de doble ánimo, mis hermanos, el hombre de doble ánimo. Y al hablar del hombre no estoy hablando ahora sí del género masculino, estoy hablando del hombre general, género masculino y femenino. El hombre de doble ánimo nunca va a estar firmemente plantado sobre la roca que es Jesucristo. Un día lo va a seguir, pero luego cuando las cosas se pongan color de hormiga, siempre no. Un día lo va a adorar y lo va a alabar y va a buscar su rostro, pero luego cuando las cosas no salgan como él quiere, me está dejando abajo, no está haciendo lo que yo quiero, no escucha mis oraciones, y va a decir que no. Tenemos que estar firmes, confiando en Él.
Sí, Saúl, cuando sus tierras fueron invadidas, inmediatamente deja su misión, que era la misión de su vida, por ir a defender sus tierras. En el versículo 29 dice: David por su parte se fue de ahí y se quedó a vivir cerca de la fortaleza de Engadí. Engadí es un desierto lleno de cuevas, lo llaman fortaleza. Les voy a mostrar algunas fotos la semana que entra de Engadí para que vean lo que es. Pero curioso, ¿no creen? El contraste entre uno y otro, lo que uno hace, lo que el otro lo hace, y con cuál de los dos es con el que se manifiesta más el poder de Dios, con aquel que busca el rostro de Dios. Otro salmo inspirado de David durante este tiempo es el Salmo 54, los versículos 1 al 7, y con esto vamos a terminar. David clama a Dios y dice: Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi oración, presta oído a las palabras de mi boca. Gente extraña se ha levantado contra mí, gente violenta intenta matarme. Dios mío, son gente que no te toma en cuenta, ¿se dan cuenta? Son gente que no te toma en cuenta. Pero tú, mi Dios, eres quien me ayuda. Tú, Señor, eres quien sustenta mi vida. Por tu fidelidad, destrúyelos. Devuélveles el mal a mis enemigos. Yo, Señor, te ofreceré sacrificios voluntarios y alabaré tu nombre, porque es bueno alabarte, porque tú me has librado de toda angustia y con mis ojos he visto la ruina de mis enemigos. ¿Quiere ver la ruina de su mayor enemigo, que es Satanás? Del otro enemigo, que es el pecado. Del otro enemigo, que a veces puede ser nuestro propio corazón. Acérquese a Dios. Busque el rostro de Dios. Sea guiado por el Espíritu de Dios y use la sabiduría de Dios. Amén. Oremos.